vivían marido y mujer. Durante mucho tiempo ya querían tener un hijo, pero él no estaba allí. Un día, mi esposa se enfermó. El marido le preguntó qué es lo que más quiere. La esposa respondió que había un jardín magnífico cerca, donde crecen muchas de las flores más hermosas. Hay una hermosa Rapunzel en el jardín. Se ve tan fresco y tan verde que realmente quería probarlo. Pero el jardín estaba rodeado por una valla alta y nadie se atrevía a entrar, ya que este jardín pertenecía a una bruja. Poseía un gran poder y todos en el mundo la temían. El esposo amaba mucho a su esposa y decidió comprarle una Rapunzel, sin importar lo que le costara. Y así, al anochecer, trepó por la valla de piedra hasta el jardín de la hechicera, tomó apresuradamente un puñado de Rapunzel verde y se lo llevó a su esposa. Inmediatamente se preparó una ensalada y comió con avidez. Le gustó tanto esta ensalada que al día siguiente quiso aún más que antes. El marido volvió a entrar en el jardín, pero la bruja ya estaba parada frente a él. Ella lo miró enojada y dijo que pagaría mucho por robar la Rapunzel. Le dio a la bruja que no se enojara, porque le arrancó la Rapunzel a su esposa, que estaba muy enferma. Y la ama tanto. La ira de la bruja pasó un poco, y ella dijo que si era verdad, le permitiría recolectar tanta Rapunzel como quisiera, pero con una condición. Tendrá que darle a la bruja el niño que le nacerá a su esposa. El marido asintió con miedo. Cuando la esposa dio a luz a una hija, la bruja apareció de inmediato, se llevó al niño con ella y la llamó Rapunzel. Rapunzel se convirtió en la niña más bella del mundo. Cuando tenía 12 años, la bruja la encerró en una torre. Esa torre estaba en el bosque y no tenía puertas ni escaleras. Solo en la parte superior había una pequeña ventana. Cuando la bruja quiso subir a la torre, llamó a Rapunzel para que bajara sus guadañas. Y Rapunzel tenía un cabello largo y hermoso. Oye la voz de la bruja, afloja sus trenzas, las ata al gancho de la ventana y el cabello se cae, y la bruja luego sube, aferrándose a ellas. Pasaron varios años y el hijo del rey pasó a montar a caballo por el bosque donde se encontraba la torre. De repente escuchó cantar y fue tan agradable que se detuvo y comenzó a escuchar. Rapunzel la cantó con su maravillosa voz. El príncipe quería trepar. Comenzó a buscar la entrada a la torre, pero fue imposible encontrarlo. Una vez vio cómo la bruja trepa por las trenzas que Rapunzel la bajó. Y al día siguiente, cuando ya estaba oscureciendo, el príncipe condujo hasta la torre y llamó a Rapunzel. Ella escuchó, se bajó las trenzas y el príncipe subió. Rapunzel, al ver que entraba un hombre al que nunca había visto, al principio se asustó mucho. Pero el príncipe le habló afectuosamente y le dijo que su corazón estaba tan conmovido por el canto que decidió verla sin falta. Entonces Rapunzel dejó de tener miedo y cuando le preguntó si aceptaba casarse con él, ella dio su consentimiento y le tendió la mano. Simplemente no sabían cómo bajar juntos. Se dieron cuenta de que cuando llegaba el príncipe, siempre llevaría consigo un trozo de seda y Rapunzel tejería una escalera con él. Y cuando la escalera esté lista, la bajarán juntos y se irán. La hechicera no notó nada hasta que un día Rapunzel preguntó por qué es más fácil arrastrar al príncipe hacia arriba. La hechicera entendió todo, se enojó y se aferró con rabia al hermoso cabello de Rapunzel. Las envolví varias veces alrededor de mi brazo izquierdo y con mi derecha agarré las tijeras y las corté. Se llevó a la hechicera al denso matorral de Rapunzel y la escondió allí. Ató las trenzas cortadas al gancho de la ventana y cuando apareció el hijo del rey,
las bajó. El príncipe subió y vio a la bruja. Ella lo miró con su mirada maliciosa y dijo que nunca vería a Rapunzel. El príncipe estaba fuera de sí de dolor y desesperado saltó de la torre, pero las espinas espinosas del arbusto, sobre el que cayó, le arrancaron los ojos. El príncipe ciego vagó durante varios años en pena y dolor por el bosque, todo el tiempo llorando y afligido por su amada perdida. Una vez se metió en una densa espesura. De repente el príncipe escuchó a alguien cantar, le pareció tan familiar, y fue a su encuentro. Cuando se acercó, Rapunzel lo reconoció, se arrojó sobre su cuello y lloró amargamente de alegría. 2 lágrimas cayeron en sus ojos y el príncipe recuperó la vista y comenzó a ver como antes. Él la trajo a su reino y vivieron durante muchos, muchos años en felicidad y alegría. Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho.
Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los tres osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa. El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar: alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil: y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena.